Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos de Pablo Salinas. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Nahuel te saluda. Buenas tardes, Nahuel, ¿cómo estás? Bien, bien. Dentro de lo que se puede con lo que está sucediendo, Pablo, digamos que bastante bien. Te quería agradecer antes que nada por otorgarnos esta comunicación con GPS de Noticias y para contextualizar un poquito a la audiencia, ¿no? Consultarte cuáles son las claves de esta escalada bélica por parte de Rusia en el territorio ucraniano y también cómo se llegó a la situación de conflicto. Sí, mira, hace unas semanas atrás leía un libro de un especialista en geopolítica que denomina estas situaciones como los pone a los países que están sufriendo este tipo de situaciones como países con vicios fundacionales. Es decir, en el origen han sido creados a partir de una realidad que apresuró su definición geográfica, es decir, se establecieron límites caprichosos que muchas veces dentro de esa conformación o ese dibujo o mapa político no tiene en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de índole étnica, sociales, económicas, religiosas. Ucrania, que formó parte en algún momento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en su historia previa fue un lugar donde se dio un mosaico de un montón de etnias, de tribus nómades, que le dieron una pluralidad, una diversidad de encuentros allí que no necesariamente son compatibles con lo que fue esa otra gran unidad política, militar, económica que fue la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, se apresuró la marcha, quedaron, cada uno trató de armarse lo mejor posible. Rusia tomó para sí la potestad de quedarse con todo el armamento nuclear que supo estar desparramado en toda la geografía de la ex Unión Soviética, y quedaron estas repúblicas que a su vez tienen estas dificultades que te decían de conformación, especialmente social. Hay algo que en el derecho internacional nosotros llamamos el jus ad bellum, es decir, aquellas justificaciones por las cuales un Estado va a la guerra. Le quiero hacer primero la referencia a los que nos están escuchando, que la guerra técnicamente, internacionalmente, es una actividad prohibida. El derecho internacional siempre se manifiesta, especialmente a partir de la Carta de las Naciones Unidas, por la solución pacífica de los conflictos. La guerra está permitida solamente en dos casos. Uno de los casos son las guerras de autodefensa, es decir, la legítima defensa, cuando alguien que no ha hecho absolutamente nada recibe una agresión externa, tiene derecho a responder esa agresión con la misma proporcionalidad que le ha sido con la que ha sido golpeada. En este caso, por ejemplo, Ucrania, si responde a la agresión rusa, estaría en su legítimo derecho de defenderse. La otra forma que hay es a través de la conformación de una fuerza multinacional convocada por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, para mantener la paz o bien para imponer la paz. ¿Cuál es el tema? Que en el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y los otros 10 son no permanentes, es decir, van cambiando. Los 5 permanentes son, obviamente, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China.
todos ellos pertenecen al exclusivo club atómico, que si bien después se sumaron otros países que han logrado tener ese estatus atómico por haber desarrollado armas de destrucción masiva, estos 5 tienen dentro del Consejo de Seguridad algo que se llama el derecho a veto, es decir, una cuestión bastante controvertida que pueda darse dentro del Consejo de Seguridad. Si uno de estos 5 dice que no se trate o no debe tratarse, ese tema sale de agenda, no puede ser objeto de una resolución o del inicio de alguna acción concreta que establezca el Consejo de Seguridad. Al estar Rusia y al estar China dentro del Consejo de Seguridad, difícilmente la Organización de las Naciones Unidas tome algún tipo de medida contra ellos mismos. Claro. Es muy sencilla la cuenta. Por otro lado, Nahuel, te cuento que la OTAN, que es este tratado militar defensivo, ofensivo del Atlántico Norte, en su momento llevó a integrarse con todos aquellos países que habían quedado de un lado de la cortina, ¿sí? Durante la Guerra Fría. Uh-huh. Es decir, desde 1945 a 1989, la OTAN logró tener a la mayor parte de los integrantes de Occidente y grandes actores, grandes jugadores. La contracara de esto fue el Pacto de Varsovia, donde se juntaban justamente las repúblicas socialistas soviéticas más algunas otras repúblicas satélites. Lo que ocurrió es que después de la disolución de la Unión Soviética en 1989, la OTAN fue captando a pequeños repúblicas que se habían ido soltando y las fue sumando de a una a la OTAN. Llámese Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, Rumania, Albania, Macedonia, y le fue corriendo, como quien dice, el límite fue cercando el frente oeste a Moscú, a Rusia. De entre estas repúblicas con Rusia, tenés al medio a Bielorrusia, a una parte de Rusia que da con algunas de estas repúblicas, y tenés a Ucrania, ¿sí? ¿Qué ocurrió en esta oportunidad? Viene anunciando, cuando la OTAN empieza a seducir de alguna manera a Ucrania y dice, vos podés sumarte también a la OTAN, sí. Era como correrle los límites y acercarse aún más a la frontera con Rusia. Rusia, para preservar aquella frontera lejana, ha hecho algo también en autotutela o en autodefensa, que es reconocer a 2 provincias prorrusas que se encuentran en las proximidades de Rusia, y ya con eso meterse en el patio de Ucrania y decir, bueno, este es el límite. Para esto, estos estados tapones a los que le reconozco independencia evitarán el avance de la OTAN más hacia el lado de Rusia. Por lo que vengo escuchando, aparentemente las acciones militares ya se estarían diseminando por todo el territorio ucraniano. Es muy probable que sea cuestión de horas en las que la capital ucraniana caiga. El ejército ucraniano se ve que no está muy bien pertrechado, pese a que se ha comprado muchísima cantidad de armas a los Estados Unidos, que es el gran motivador o instigador de esta situación. Hoy se escuchó a Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos,
hacer una condena pública desde los estados, diciendo que se le van a aplicar todo tipo de sanciones económicas, pero a decir verdad, la OTAN difícilmente entre en conflicto abierto, o los Estados Unidos abiertos contra Rusia. Las dos provincias de las que hablamos, Pablo, son Donetsk y Lugansk, ¿no? Así es, esas dos provincias hoy día estarían sirviendo como tapón o freno para que la OTAN no llegue a las narices mismas de Putin en Moscú. En caso de que hubiese una respuesta dirigida por parte de Ucrania contra Rusia, ¿se podría albergar o se puede temer precisamente una tercera guerra mundial? Mira, el tema está muy enrarecido, todo se puede poner muy loco de un momento a otro, una cadena de malas decisiones que se tomen fuera de Ucrania. No me preocupa Ucrania, me preocupan las decisiones que se tomen fuera de Ucrania, pueden llevar a que esto se desbande, como quien dice. El tema es que ya no tenemos los antecedentes durante la segunda mitad del siglo XX, que Estados Unidos y la Unión Soviética, con un muy poderoso arsenal atómico cada uno de ellos, nunca se enfrentaron entre sí. Siempre que participó uno de estos actores en algunas de las guerras, el otro se abstenía de participar, aunque sí financiaba y mandaba armas o logístico, o colaboraba con logística para la otra parte que enfrentaba a ese país. No son sonsos, saben que de iniciarse un conflicto armado a escala nuclear es el fin prácticamente de toda la humanidad. Alberto Einstein decía que si la tercera guerra mundial era nuclear, la cuarta iba a ser con piedras y palos por el grado de involución que se iba a tener, ¿no? Y ellos lo saben. Lo que estoy convencido, por ejemplo, es que Vladimir Putin no se habría largado a esta loca carrera por establecer algún límite geopolítico al avance de la OTAN sin tener las espaldas cubiertas por China. Y hay detonan pequeños conflictos que todavía están sin resolver y que pueden hacer que esto encuentren un catalizador, por ejemplo, y en cualquier momento surjan otros problemas. Por ejemplo, en medio de una conflagración mundial, no sé, China decide tomar Taiwán, o Turquía intervenir con mayor énfasis en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, o Irán en su posición y posición bastante dura con Israel, ¿no? Hay muchos más que se pueden estar en el sector o en las fronteras con Rusia. Es importante saber también qué es lo que vamos a hacer como nación de cara a este conflicto. Me parece que ahí también está una de las claves en las que podemos estar pensando todos juntos de qué sería lo conveniente, más allá de que son las cancillerías, las decisiones políticas de quienes gobiernan los que definen hacia dónde vamos, ¿no? Sí, por supuesto. Les recordamos que estamos en comunicación con el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Pablo Salinas. Estamos dialogando con él debido al conflicto que tiene en vilo al mundo desde hace semanas. Rusia en el día de hoy, jueves, inició un ataque a Ucrania con bombardeos en todo el país. Pablo, Rusia podemos decir en definitiva que justificaba su escalada militar directamente por este acercamiento de Ucrania, es decir, este ingreso de Ucrania a la OTAN. Venía advirtiendo desde hace semanas que no insistiera Ucrania con su acercamiento con la OTAN, que respetara los acuerdos estos de Minsk, donde se había logrado
establecer la base de que no se iba a sumar eventualmente a la OTAN, y se fue construyendo el jus ad bellum. El jus ad bellum es las razones o las justificaciones por las cuales iría a una guerra. Acá hay un elemento, un condimento que todavía no hemos mencionado, que es la posición estratégica de Ucrania también en lo que puede ser la construcción de oleoductos, grandes oleoductos o gasoductos que van desde Rusia hasta Europa. Hoy hay una dependencia importante, cerca del 30-35% del combustible que recibe Europa, lo recibe de Rusia. Manejar ese corredor es importante para Rusia, y me parece que ha provocado también esta situación y ha tratado de resguardarse dentro del paraguas del derecho internacional, pero han sido muy torpes. Hoy ha violado todas las normas de derecho internacional posible, pese a que construye Vladimir Putin un discurso diciendo que han sido respetuosos, que no han querido llegar a esto, pero han llegado. Sí, de hecho, Vladimir Putin también dijo que si ellos reciben alguna respuesta de cualquier otro país del mundo con la misma moneda de escalada militar, que ningún otro país debería dudar de que si se efectúa efectivamente un ataque directo hacia Rusia, va a acarrear la destrucción y horribles consecuencias para cualquier potencial agresor. Seguramente, así, lo que vemos, digo, no digo con preocupación, porque siempre hay un tiempo, hay una suerte de delay entre las medidas. En política internacional es muy difícil que se tomen medidas, más todavía medidas de tipo militar, en forma desaforada o como una simple reacción. Hay un tiempo de maduración entre lo ocurrido con la respuesta que se da. La OTAN no va a poder hacer nada. La Organización de las Naciones Unidas condenará en su gran mayoría en la Asamblea General. La Asamblea General es el ámbito donde todos los países se expresan, todos los países dan en un voto, pero carece de peso la Asamblea General, salvo la condena moral por lo ocurrido, en este caso en contra de la Unión Soviética, perdón, de Rusia. Lo que va a ocurrir seguramente es que los principales países, los más desarrollados, con poder económico, cercarán a través de sanciones de tipo económica a Rusia, a tal punto de convertirlo y aislarlo hasta que le venga en un estado casi parie, donde absolutamente nadie pueda tener contactos, o aislarlo absolutamente de todo. Ha pasado por momentos muy duros la historia de la ex República Socialista Soviética, especialmente desde 1917 a la fecha. Es decir, quedar aislado o marginado del mundo no me parece tampoco que sea una situación que los tenga demasiado preocupados a los rusos, ¿no? Perdón cuando digo de los rusos, porque en realidad no sé si esta es una causa abrazada por el pueblo ruso. Es una causa en la que se ha empeñado especialmente Vladimir Putin por militarla. Bien, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos has otorgado también con respecto a lo que está sucediendo ahora en Ucrania con el ataque ruso, y que mantiene al mundo en vilo. Así que muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias, Nahuel, a tu disposición. Un gran saludo. Pasó por el aire de GPS de Noticias edición verano el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos de Pablo Salinas.